tema de esta noche. Yo no soy de ponerle tema, no soy de ponerle título, me cuesta a veces seguir el ritmo de la tablet, ¿sí? Me cuesta mucho, pero le puse estar bien enfocados como iglesia, ¿sí? Tener una misión, tener una dirección en cuanto a cómo trabajar y a lo que es una iglesia, lo que corresponde, cuál es el trabajo, ¿sí? Que es lo más importante, más allá de la oración por la gente, la sanidad, la prosperidad, pero a lo que apunta una iglesia. Por eso es lo que vamos a leer en esta noche, que está en Hechos capítulo 1, que yo ya el domingo pasado le estuve hablando un poquitito lo que se hablaba no sé si se acuerdan, en Mateo capítulo 28, desde el versículo 16 en adelante, la gran comisión, el gran trabajo que el Señor le había dejado a los discípulos, ¿sí? Nosotros sabemos que esa historia la vamos a encontrar en algunos evangelios, ¿sí? Pero yo les había dicho que en Hechos de los Apóstoles, el primer capítulo, nosotros tenemos todo resumido y detallado lo que aconteció cuando el Señor ascendió a los cielos y antes de ascender se le apareció a los discípulos y estuvo 40 días con ellos y apareciéndoles, ¿sí? Y entregándoles algunas direcciones que eran necesarias para que comenzara a funcionar la iglesia, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar algunas cosas que son determinantes, que el Señor le transmitió a sus discípulos para que comenzara a funcionar la iglesia, que son cosas necesarias. Usted sabe que la iglesia comenzó ¿hace cuánto? Más de 2000 años, ¿sí? 2019 años comenzó la iglesia, o podemos decir un poquito menos. Porque el Espíritu Santo, cayó a los 40 días. A los 40 días, ¿sí? Después que a los 10 días que ascendió el Señor. Entonces podemos ver que la iglesia, a pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias que han pasado durante 2000 años, ¿sí? Hasta aquí, toda la historia de guerras, de tantas cataclismos, podríamos decir, y tantas cosas. Si la iglesia fue perseguida, los cristianos fueron perseguidos, fueron muertos, fueron aserrados. Usted lo puede ver en el Nuevo Testamento, ¿sí? Algunas cosas que ya pasaban en aquel entonces. Pero no paró todo eso, sino que la iglesia siguió a pesar de ser perseguida. Y hoy la iglesia sigue siendo perseguida en diferentes partes del mundo. Pero sin embargo la iglesia sigue establecida. Nosotros hoy en día todavía seguimos haciendo culto, todavía la gente se sigue entregando, todavía la gente se sigue sanando, todavía la gente viene con su familia a la iglesia. Nosotros tenemos que creer en eso, ¿sí? A pesar de todas esas cosas, la iglesia sigue funcionando. Ahora, ¿por qué la iglesia sigue funcionando? Porque el Señor estableció algo antes de irse, ¿sí? Y es lo que vamos a ver en esta noche. Sí, hay cosas fundamentales, determinantes para que la iglesia sea establecida y funcione con una visión, con una misión y avance, ¿sí? Y para que la iglesia se manifieste a través del tiempo y a través de las circunstancias, se manifiesta apostólicamente, se manifiesta a través de las enseñanzas, a través de la sanidad, a través de los milagros y a través de todas esas cosas que nosotros tenemos que empezar a vivirla. Por eso yo quiero leer en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. ¿Lo tienen ya? Capítulo 1, de versículo 1, vamos a leer. Y dice así, vamos a leer hasta el 14. Dice así: en el primer tratado, o Teófilo, Teófilo no se conoce mucho la historia de él, pero Teófilo quiere decir amado de Dios, era un hombre, ¿sí? Que Lucas le estaba contando toda la historia de Jesús, de los hechos de Jesús. No se conoce mucho, no se conoce nada.
Se conoce solamente la palabra que es Teófilo, era una persona. Dice así: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermanos de Jacobo. Y todos estos perseveraban en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hasta aquí nomás. Amén. Hermano, toda esta historia es lo que aconteció más detalladamente en lo que nosotros hemos hablado y predicado el domingo pasado, en esos par de versículos, ¿sí?, que leíamos del 16 hasta el 20, donde el Señor le dio las direcciones a sus discípulos de qué es lo que ellos tenían que hacer de aquí en adelante, a partir de que Jesús iba a ascender a los cielos. Ya el trabajo de Jesús había terminado, pero ahora comenzaba el trabajo de los discípulos, ¿sí? Más allá que ellos estaban un poco ahí tristes por lo que había acontecido con Jesús, siendo que todavía ellos no habían entendido por qué Jesús se había ido, siendo que Jesús ya le había dicho que él iba a ascender a los cielos, que él tenía que morir, porque si él no moría, el Espíritu Santo no vendría sobre ellos, y en ellos estaban un poco tristes. ¿Por qué? Porque no habían entendido y no habían creído a lo que Jesús les había dicho. Mi hermano, todo lo que dice el Señor se cumple. ¿Sí? ¿Está conmigo? Todo lo que el Señor nos dice, nos habla, se cumple. Por eso los discípulos allí se encontraron en ese lugar, ¿sí?, con Jesús en la ascensión, ¿sí?, porque Él le dijo que vayan al monte porque Él iba a estar allí, y ellos fueron obedientes. Habíamos hablado el domingo pasado. Entonces aquí Lucas, ¿sí?, el médico, el que fue después apóstol, comenzó a contar detalladamente, porque era una de las personas quizás más preparadas de todos los discípulos, comenzó a contar todas estas cosas aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Usted sabe que todo el libro del Hechos de los Apóstoles lo escribió Lucas. Y ya lo he dicho muchas veces, y por aquellos que no se acuerdan o son nuevos, usted sabe que el libro de los Apóstoles todavía no ha concluido.
no ha cerrado, porque no es solamente el hecho de los apóstoles, sino es el hecho del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque lo que comanda, decía mi abuelo, lo que comanda es el Espíritu Santo. ¿Sí? Es el que transmite, el que enseña, el que direcciona a la iglesia. Porque si no tuviéramos el Espíritu Santo, solamente hablaríamos y no haríamos nada. Entonces, el libro acá nos cuenta de todo lo que aconteció a partir de que Jesús ascendió a los cielos y el Espíritu Santo descendió. Entonces nosotros vamos a encontrar algunas cosas por las cuales la iglesia se tiene que caracterizar. ¿Sí? La iglesia al encuentro que pertenece al ministerio Jesucristo Pan de Vida, que la compone cada uno de nosotros. No sé si me entienden. La iglesia al encuentro no la conocen solamente por el pastor, por los músicos. La iglesia al encuentro la tienen que conocer por los integrantes, ¿sí? Porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia se tiene que caracterizar, tiene que estar fundamentada, tiene que fluir en estas cosas que yo voy a hablar. ¿Por qué? Porque a partir de estas cosas nosotros vamos a ver una iglesia en crecimiento, una iglesia productiva, una iglesia donde crecen los ministerios, donde la iglesia comienza a desarrollarse, ¿sí? A partir del entendimiento de lo que Jesús quiere hacer con nosotros. A veces esperamos palabras de que nos hablen, de que nos alienten, que nos levanten y que salgamos poderosos. Está muy bien, pero si nosotros no entendemos como iglesia qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la responsabilidad que a mí me toca, porque no es solamente la responsabilidad del pastor, es la responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí. Entonces, acá nosotros vamos a poder ver dos cosas. Primeramente, que el Señor dejó establecida, que Lucas se la transmitió a este tal Teófilo, ¿sí? Que no lo conoce, lo conoce Lucas solamente. Dice así, en el primer versículo que hemos leído, dice, en el primer tratado, ¿cuál era el primer tratado? El Evangelio según San Lucas, ese era el primer tratado, ¿sí? O Teófilo dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, ¿qué hizo? Comenzó a qué, por favor, esto no me tiene, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué dice que comenzó a qué? A hacer y a enseñar. Una de las cosas fundamentales que la iglesia tiene que estar establecida en lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó. No puede haber una enseñanza del pastor Marcelo, ¿sí? Si el Señor quizás no puede dar gracia en hacer cosas para que podamos ganar gente, pero es a través de la enseñanza de la palabra. Saben que allá hubo paneles, como se les dice, donde desde frente pasaban algunos pastores contando lo que hace cada iglesia, cómo crecen y de qué manera crecen y de qué manera se desarrollan la iglesia. No sé si me entiende. Es la gracia o la multiforme gracia que el Señor nos da para poder funcionar en un barrio y en una ciudad. Nosotros tenemos que lograr, mi hermano, no solamente a partir del pastor, sino a través de la gracia que el Señor nos da a cada uno de nosotros, empezar a funcionar, ¿sí?, en cómo nosotros podemos anunciar y predicar el Evangelio, más allá del testimonio, ¿sí?, o la predicación personal. Sí, entonces podíamos ver muchos pastores de diferentes lugares cómo crecían a partir de lo que hacía. Jesús, ¿qué es lo que hacía en aquel entonces? Él no hacía solamente, no solamente, él no hacía como nosotros, quizás hacemos la noche haitiana o hacer un campeonato de fútbol. En aquel entonces no había esas cosas. Lo que hacía Jesús es que, ¿qué hacía? Era caminar, visitar las diferentes ciudades y ¿qué hacía? Enseñaba, oraba, sanaba gente, perdonaba, libraba. Entonces esa es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Una de las cosas fundamentales como iglesia. Sí, pero lo hacía Jesús. No. Jesús lo dejó en nosotros. Porque dejó su espíritu. Es como que en nosotros está el mismo Jesús caminando. Y nosotros tenemos la posibilidad, tenemos la gracia que Él nos ha dado. ¿Para qué? Para hacer
y para enseñar, dos cosas esenciales que la iglesia tiene que hacer, que la hacía Jesús. Y que Jesús no se quedó con la marca registrada. No, esto es mío, papá, no. No. Lo dejó a la iglesia. Quiere decir que nosotros tenemos la posibilidad también de hacer y enseñar. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia en este tiempo? A ver todos juntos. A ver si lo estoy explicando bien. ¿Qué cosas tiene que hacer la iglesia? Hacer y enseñar. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Podemos hacer un campeonato de fútbol? Gloria a Dios. ¿Podemos hacer una reunión de mujeres especial? Gloria a Dios. Atraemos a la gente. Pero después tenemos que enseñarle. ¿Qué es enseñarle? Es discipularla. Una de las cosas que nos cuesta mucho, mantener a la gente, enseñándole la palabra. Me hablo yo como pastor y como ministerio. Solamente traemos a la gente que se sienta y escucha la palabra, que está muy bien. Pero es tiempo de tomar a la gente, tomarnos el compromiso, mi hermano. El compromiso cada uno de nosotros que traigamos en discipularla, en ser mentores, pastorearlas cada uno de nosotros a la gente. ¿Estamos entendiendo? Amén. Vamos a seguir un poquitito más adelante. En el versículo 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado, ¿qué cosa? Mandamientos, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo comenzó a hablarse antes en los evangelios y sobre todo en el evangelio de Juan. Nosotros podemos ver allí a partir del capítulo 15, por ahí la enseñanza de lo que era el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo estaba. Y cuando ascendió Jesús a los cielos, aún más, porque ahora cayó sobre ellos. Entonces, una de las cosas que como iglesia tenemos que hacer es recibir el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo. Y recibir el Espíritu Santo no es un temblequetes, nada más. No es el hablar en lenguas. Son manifestaciones, son evidencias de que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero la mayor evidencia de tener el Espíritu Santo es hacer lo que Él hizo. Es vivir en el Espíritu. Es lo que hablábamos al principio. Vivir en el Espíritu Santo, mi hermano, es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Me dijo mi esposa que este martes hubo una reunión muy hermosa en las mujeres. Mujeres vengan. Varones vengan, asistan a las reuniones. Ya hablamos el otro día de esto. Ahí el Señor se comienza a manifestar y buscar la presencia de Dios. Hay gente que está inquieta por recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo se hace y cómo lo recibo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Gloria a Dios por esa necesidad de recibir el Espíritu Santo. Porque es una de las cosas fundamentales para la iglesia. Una de las cosas que tenemos que hacer es recibir por mandamiento por el Espíritu Santo. Cuando tenemos el Espíritu Santo somos guiados por Él y hacemos las cosas conforme a lo que Él quiere. Recibimos mandamientos de Él para hacer las cosas. El Espíritu Santo te manda para allá y te manda para allá. No vamos a caminar conforme a nuestros sentimientos y a nuestros sentidos. Vamos a caminar conforme al Espíritu Santo, mi hermanos. Es tiempo de crecimiento. Es tiempo de... Bueno, yo no estuve, pero yo creo que algunos estuvieron. Ya creo que el otro día estuvimos hablando con los varones. Hay muchos, cuando ya pasaban a ser un poquito de hombrecitos, ya empezaban a tener pantalones largos. ¿Sí o no? Muchos usaban pantalones cortos. ¿Sí? Yo tenía pantalones cortos porque más no me daba para comprarme. Pero tenemos que empezar a crecer en esto. Tenemos que empezar a vivir la vida del Espíritu. No podemos vivir colgado de otro, de la oración de otro. Tenemos que empezar a crear nuestra fuente de presencia de Dios en nuestra vida. No podemos renegar siempre con las mismas problemáticas de siempre. Como iglesia tenemos que vivir bajo el Espíritu Santo de Dios y caminar en esa dinámica de la gloria de Dios. Hermano, busque el Espíritu Santo. Señor, lléname de tu Espíritu en cada reunión.
Señor, quiero de tu presencia, quiero vaciarme de lo mío para llenarme de lo tuyo. Él había recibido por mandamiento del Espíritu Santo. Una de las cosas esenciales para la iglesia es vivir en el Espíritu Santo. Seguimos un poquito más adelante, el versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Sí? Acá podemos evidencias, usted lo puede buscar en el Nuevo Testamento, las pruebas indubitables de que habla Lucas de el Señor cómo se manifestó después de haber resucitado. Hay cosas indubitables, como diciendo, el Señor era el Señor. No es que se habían robado el cuerpo, que mintieron, que pagaron para que el cuerpo sea robado de la tumba. No, el Señor al tercer día resucitó. El Señor al tercer día resucitó y se presentó vivos, ¿sí?, a muchos de sus discípulos, como dice la palabra acá, dice, apareciéndoseles durante ¿cuánto? 40 días. Pero hay algo que el Señor no fue y le dijo, uno no sabe lo que padecí, muchacho, en la cruz. No saben lo que recibió allá arriba. No. ¿Qué les hizo? Les habló de qué cosa. El reino de Dios. Les habló de la palabra, les habló de lo que tenía que hacer. Y les transmitía. Bueno, usted, pastor, es muy espiritual. No. Yo no soy espiritual. Yo vivo una vida y tenemos que vivir una vida como hombre y como mujer. Pero eso no nos niega a ser llenos del Espíritu Santo y hablar de la palabra de Dios. Hablamos de muchas cosas, mi hermano, pero nos cuesta hablarles del reino de Dios y su justicia a la gente. El reino, la palabra de Dios, de lo que hace el reino de Dios, que se abre todas las bendiciones que el Señor tiene de los cielos para que lleguen a sus hijos y para todos aquellos que le traen, que le creen. Entonces tenemos, primera cosa, hacer y enseñar tiene que hacer la iglesia. Tiene que estar llena del Espíritu Santo. Y otra cosa que la iglesia se tiene que caracterizar es en, ¿qué es lo que estábamos hablando? Hablar del reino de Dios. Jesús dice que les habló acerca del reino de Dios. Vamos a otro punto más. Versículo 4. Una de las cosas que también la iglesia, que es esencial, que es determinante, que la iglesia se tiene que caracterizar, es en esto. Dice, y estando ¿qué? Juntos. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran ¿qué cosa? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Se acuerdan que hablamos hace un par de domingos? Hablamos del Salmo 133. Qué hermoso que es habitar los hermanos juntos y en armonía. Estar juntos. Jesús le dijo, vayan, estén en Jerusalén, en el aposento alto, que yo les voy a investir. Dice Lucas, ahí en el 24 del 49. Investir. ¿Saben lo que es investir? Es cuando nos dan una autoridad de gobierno. Cuando ahora en fin de año, gloria a Dios, cambiamos de gobierno y es puesto otro gobernante, ¿qué le hacen? Le pasan la investidura. Le pasan la cosa, no sé, la banda, le dan el bastón, el cetro y le dan la autoridad. Ahora vos sos la autoridad en Argentina. ¿Saben lo que está diciendo el Señor cuando nos da el Espíritu Santo? Vos sos mi autoridad. Vos tenés toda la autoridad, el señorío, el gobierno, la jurisdicción a donde vos vayas, porque yo voy a estar con vos. El Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero había una cosa, tenían que estar juntos. No dijo Pedro o Lucas, no, mira, yo me quedo en mi casa porque tengo que hacer un montón de cosas, tengo que atender a mi familia que viene. Entonces yo me quedo en casa y ustedes vayan y oren por mí. ¿Saben que hay muchos que somos así? Yo me quedo en casa, pero pastor, usted le ore. Yo termino. No, tenés que estar acá. Estar juntos. Este es el aposento alto, mi hermano.
Este es el lugar que el Señor nos dijo, nos direccionó por mandamientos, y los discípulos fueron obedientes, porque nosotros vemos a partir del versículo 12 quiénes fueron los que estuvieron en el aposento alto. En ese lugar el Señor se manifestó y vamos a ver ahora. Entonces el tema es estar juntos, estar en un mismo sentir, trabajando unánimes, cada uno codo a codo, no para mostrar mi gloria y lo que yo puedo hacer. Tenemos que trabajar juntos porque hay mucha gente que necesita. Lea Juan capítulo 17. El Señor oró por sus discípulos, para que ellos estuvieran juntos, porque al estar juntos el mundo iba a creer. ¿Sí o no? Léanlo en otras palabras. Lea capítulo 17, cómo el Señor oró por sus discípulos. Entonces la gente, el mundo, necesita vernos juntos. La gente necesita vernos activos. La gente necesita vernos como personas espirituales, llenas de la presencia de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que, volvamos. Así que necesitamos enseñar, ser llenos del Espíritu Santo. Una de las cosas que nos tiene que caracterizar como iglesia, hablar del reino de Dios. Otra cosa que nos tiene que caracterizar como iglesia es estar juntos. Versículo 14. Dice la palabra que todas estas personas que estuvieron allí en el aposento alto, que eran como 120, no dice que eran 120, eran como. No dijeron, a ver, numérense, 1, 2, 3, 120 numerados, me decían a mí cuando jugaba el rugby. Numerado, decíamos. Dice que todos estos perseveraban como unánimes, ¿en qué? En oración. Mi hermano, ¿cómo nos cuesta la oración? Por eso digo que a veces nos colgamos de la oración de otros. Orá vos porque vos tenés más fe. Hermanos, comenzamos 15 o 20 minutos antes en la iglesia para orar, tanto los miércoles. Sacamos la oración de cada reunión de los domingos, de la intercesión de la oficina para hacerla acá. Hermanos, venga a orar. Venga a orar. ¿Quiere recibir algo? ¿Quiere que su vida sea una vida de victoria? Venga a orar. Interceda, clame, luche, interceda, pelee con Satanás. Venga y reclame lo que le pertenece. Deshaga toda obra del enemigo. Pelee en el nombre de Jesús en oración. Que nuestras oraciones se transformen para ganar gente. No para que me vaya a mí bien solamente. No sé si me entiende. Esta gente, yo me imagino lo que fue ese tiempo de oración. ¿Ustedes saben cuánto estuvieron? Estuvieron 10 días en el aposento alto. Porque dice que llegó el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés, la crucifixión que fue atrás de Jesús, que fue en Pascua, pasaron 50 días. Por eso es Pentecostés, 50 quiere decir. Es una fiesta de los judíos de donde ellos entregaban sus primicias, que se llamaba Pentecostés. Y fue así, en esa fecha, pero a mí me asombra. La vez pasada cuando viajábamos con el profeta Esteban a La Pampa, no sé si a alguno se lo dije por acá, pero qué cosa que el Señor siempre hizo en fiestas especiales. En la fiesta de la Pascua, el Señor mostró la Santa Cena y declaró lo que iba a hacer. En tiempo, y aparte en Pascua murió y resucitó. En tiempo de Pentecostés, en una fiesta especial, hubo el derramamiento de Espíritu Santo. Es como para decir, no se olviden de la fecha. No sé si me entienden. No se olviden de esa fecha, los judíos, porque son fiestas especiales, solemnes de los judíos. Los judíos tenían muchas fiestas especiales, pero sobre todo tenían esta, la del Pentecostés, la de la Pascua, la de los tabernáculos. Y en esa fiesta siempre Jesús hizo algo, como para decir, no se olviden. Entonces, estuvieron desde la Pascua al Pentecostés, Jesús estuvo con ellos 40 días ministrándole palabra. Pero ya estuviste, Jesús, 3 años y medio. No, ahora les tengo que seguir hablando. Y Jesús le dijo, vayan y estén en el aposento alto hasta que vengan el Espíritu Santo. Y el capítulo 2 comienza y dice, y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban orando.
esperando. Mi hermano, nos cuesta esperar las cosas de Dios. Nos cuesta mantenernos en oración. Dios no obra en nuestros tiempos, obra en los tiempos de Él. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos, dice el Señor. Entonces tenemos que amoldarlos si queremos vivir una vida como Él quiere. Si no, no sé si Él nos da ese libre albedrío. Pero si queremos vivir una vida poderosa en Dios, queremos ver gente sanada porque el Señor ha usado mi vida, es tan lindo eso, tenemos que estar en oración. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que esperar a cuando el Señor derrame ese de repente de Dios. Y yo estoy orando hace rato. Mi hermano, no me quiero agrandar, pero todo lo que estuvimos hablando nosotros hace varios domingos, se estuvo hablando en el retiro, buscando del Espíritu Santo, buscando la oración. Y es lo que nosotros estamos anhelando. Pero ahora lo quiero profundizar más. Yo quiero profundizar en la oración, en la búsqueda del Espíritu Santo y que se manifieste el poder de Dios sobre nosotros, sobre los jóvenes, que se manifieste el versículo de Joel capítulo 2, no sé cuánto era. Bueno. Sí, a ver, Pichón, ¿ya está o no? Buscá Joel capítulo 2, no me acuerdo el versículo. Joel. Mucho más adelante. Más adelante. De a partir del 10 para adelante, creo. Más. No, ese es 2. 1 o 2. A ver. ¿Alguno lo puede? ¿Algún sabio del derramamiento del Espíritu Santo? ¿No se acuerdan de Joel? 2:19. 3. 2:28. Andábamos por ahí. A ver. Y después de esto, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sí? No sobre todo carnal, sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos. ¿Cuántos hijos hay acá esta noche? Hay varios hijos. Hijos de Dios e hijos nuestros. Pero también dice vuestras hijas. Vuestros ancianos también soñarán sueños. Vuestros jóvenes. Mi hermano, el Espíritu Santo es para todos. Es para usted, es para su hijo, para sus nietos, para todos. Entonces es tiempo de buscarlo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Una de las cosas que necesita la iglesia es estar en oración. Por eso me pareció interesante. Si bien el proyecto este es de octubre, pero nosotros vamos a arrancar a buscar al Señor. Por eso le pedí al maestro un miércoles de cada mes que van a tener la enseñanza, pero el último miércoles, hermano, vamos a hacer oración como hicimos la vez pasada en Ronda y buscar al Señor y proponernos a que la presencia del Señor se derrame. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Así que otra cosa que debe caracterizar a la iglesia es la oración. Así que hasta aquí, tanto los discípulos sabían qué es lo que tenían que hacer. ¿Sí? Ya el Señor le había dicho, bueno, tienen que hacer esto, caminen para allá. Pero ¿saben qué? Lamentablemente, los discípulos por ahí no entendieron. A ver cómo estamos de hora. Ya terminamos. Dice en el versículo 6 del capítulo 1, el versículo 6 del capítulo 1, entonces los que se habían reunido, eran los discípulos, eran las mujeres, los que tuvieron que Jesús, le dijo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Se habían desenfocado de lo que el Señor lo estaba enfocando. No sé si me entienden. Se estaban preocupando por lo que iba a pasar en su país. Usted sabe que Israel estaba esclavizado ¿por quién? Por el imperio de Roma. Entonces los discípulos dicen, Señor, ¿vas a restaurar otra vez a Israel, el reino a Israel? Espera, muchacho, ¿qué le estuve explicando a ustedes?
¿Por qué están preocupados por si sube Menem, si sube Cristina, si sube Massa? Si va a ser siempre lo mismo. ¿O ustedes se creen que va a subir con el Espíritu Santo de Dios que va a bendecir a Argentina? ¿Ustedes creen esto? No. Va a subir tal cosa. ¿Qué es lo que va a pasar con los impuestos? ¿Qué va a pasar con la luz? ¿Qué va a pasar? Hermanos, a veces estamos desenfocados como cristianos nosotros. Los discípulos estaban desenfocados, preguntando, ocupados, preocupados por lo que iba a pasar por el reino de Israel. Y el Señor le dijo, hermanos, muchachos, dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. No les tiene que interesar todo lo que pasa, porque su reino, su sistema, pertenece a Dios. Más allá de lo que pase, nosotros somos bendecidos porque estamos bajo un reino, el reino de Dios y su justicia. Y no te va a hacer faltar nada, mi hermano. Suba quien suba, pase lo que pase. La iglesia siempre creció en tiempos de crisis. Por eso decía yo al principio que a pesar de los 2000 años que pasaron de la iglesia, pasó por diferentes situaciones y la iglesia siguió caminando porque la iglesia no está basada en hombres. Está basada en el Espíritu Santo de Dios. Entonces la iglesia va a avanzar. La iglesia somos nosotros, es tu familia, es tu matrimonio, somos la iglesia. Entonces no nos desenfoquemos, mi hermano, en este tiempo, en lo que va a acontecer. Desenfocarnos es preocuparnos, es desactivarnos con la presencia de Dios, es desactivarnos con la palabra de Dios, es desactivarnos de la oración. Es tiempo que estemos enfocados en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y yo le voy a pedir a ustedes, mi hermano, acompáñenme. No sé si me entienden. Acompáñennos a los ministros esforzados y valientes, a orar, a interceder, a clamar, buscar la presencia de Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros. Hay muchos que tienen el Espíritu Santo, que hablan en lengua, tienen la evidencia. Si es necesario renovarlos, vamos a renovarlos. Saben que este tiempo de la oración es tiempo de renovación personal también. Es tiempo de buscar la presencia de Dios. Hermanos, termino aquí. No nos toca a nosotros saber lo que va a acontecer en el mundo. Si usted lo quiere saber, vaya a Mateo capítulo, ¿cuánto estaba? 24 creo que es, lo que va a acontecer en el mundo antes de la venida del Señor. ¿Usted quiere saber? Léalo. Y después oremos al Señor. No se preocupe por otra cosa. Porque ni usted ni yo vamos a cambiar nada. Está todo en la mano del Señor. ¿Sí? Por más que oremos, Señor, cambia Argentina, que el Señor va a bendecir a Argentina, la va a bendecir a través de usted. Usted va a ser bendecido. No sé si Macri, si el que suba se va a convertir al Señor. No sé. Lo que depende de nosotros es que nosotros prediquemos. Pero nunca el Señor estuvo corriendo, sí, detrás de la gente. Lo que hacía el Señor era oraba, predicaba, sanaba y libertaba a la gente. A nosotros nos toca desde acá, desde los púlpitos, enseñar a la gente. A usted le toca desde cualquier lugar predicar el Evangelio. Mi hermano, si bien nosotros tenemos que orar para que se multipliquen pastores, pero lo que se multiplican son las ovejas. No sé si me entiende. Usted se multiplica. No podemos tener 50 pastores acá arriba. Necesitamos una sola cabeza. Pero necesitamos muchas ovejas que crean en el Señor. Y usted está capacitado. Mañana usted no vaya a trabajo porque mañana es feriado. Pero desde el lugar donde usted está, predique el Evangelio, ore, suelte palabra, bendiga en el nombre de Jesús y díganle las cosas que el Señor hace y las cosas que va a hacer en su vida. Amén. En esta noche vamos a ponernos de pie.